COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos y nos relacionamos. En este proceso, la información médica y científica nos ha demostrado que la mejor manera de protegernos es vacunándonos, debido a que la protección de las vacunas es temporal y a que existen diferentes variantes. Es de suma importancia colocarse una tercera dosis de refuerzo y de esta forma prevenir hospitalizaciones y muertes. Vacúnate y salva vidas. Bueno, en la sección anterior, el segmento anterior, el doctor Cambiaso dio una explícita determinación de lo que acontece con el COVID, la ida y la venida y lo que puede ocurrir. Están los teléfonos ahí. Cualquier pregunta de inquietud en esta etapa que usted quiera tener sobre el COVID, aquí está en la sesión consultas gratis en el martes de salud. Vamos a ver. Doctor, ¿hay que ponerse la cuarta vacuna? Definitivamente Han regado por ahí que esas vacunas que están ahí están vencidas. Hay que aclarar eso. Bueno, en primer lugar, las vacunas que se encuentran en República Dominicana no están vencidas. Perdón, ¿oyeron? ¿Oyeron la que me llamó de que estaban vencidas? Una amiga que tengo, la ginecóloga, le dijo, están vencidas, una médico. No, inmediatamente una vacuna se encuentra cerca de su fecha de caducidad, simplemente se descarta. Tenemos la bendición como país de que contamos con un banco importante de vacunas actualmente y se encuentran también bien almacenadas. Se ha desarrollado una gran iniciativa, no solo pública, sino público-privada, para que esto sea así. Y definitivamente hay que vacunarse, hay que cumplir su esquema de vacunación. Estamos de acuerdo con una tercera dosis de refuerzo y también inclusive con una cuarta dosis. Bueno, el otro tema, ¿puede esto generarse y convertirse nuevamente en un para atrás? O sea, ¿qué pronóstico usted le ve a mediano plazo del COVID? Bueno, hemos visto, vuelvo y reitero, que estos respectivos brotes, en la medida que han ido apareciendo, cada vez son más cortos y vemos que tienen menor virulencia, o sea, menor tasa de letalidad. Es importante resaltar también, para que el país se sienta tranquilo, de que nosotros contamos en República Dominicana con la posibilidad de secuenciación genómica del virus, o sea, poder identificar cuál subtipo es el que está circulando. Y en las últimas secuencias del virus hemos visto que persiste la variante Omicron en República Dominicana. Y esa fue una información también que dio en el día de hoy el ministro de Salud Pública. En el día de hoy vimos 107 casos también, el último reporte de salud pública, pero ninguna defunción, y tenemos más del 99% de disponibilidad de nuestras camas, cuidados intensivos y ventiladores, en caso de que algunos pacientes llegaran a requerirlo. Reitero que vamos a tener que aprender a vivir con el COVID y esperamos que estos brotes, que generalmente se ven entre cada 3 o 6 meses, cada vez sean menores, porque en la medida que hay una mayor proporción de la población se encuentra vacunada, somos menos propensos a que la enfermedad se presente de forma grave. Entonces, pudiera decirse que lo que ha salido hasta ahora, lo que se proyecta, está bajo los créditos de estar bajo control. Bueno, definitivamente las últimas 4 semanas teníamos una tasa de positividad que rondaba el 1%, 1.5%. De repente en el día de hoy ver una tasa de positividad que ronda el 5% es una cifra mayor que la que teníamos anteriormente. Con esto tenemos que hacer hincapié en que tenemos que continuar reforzando el esquema de vacunación, el lavado de manos, también el uso de mascarillas, sobre todo en espacios donde hay gran cantidad de personas y son espacios cerrados sin ventilación, y con mucho mayor hincapié en aquellas personas que presentan factores de riesgo, aquellos que son hipertensos, diabéticos, en edades avanzadas, entre otros. Pero actualmente el COVID, aunque estamos viendo un mayor número de casos, actualmente la situación se encuentra en control, pero lo que queremos es precisamente, tomando estas medidas preventivas, que permanezca así. Bueno, les dejo los teléfonos para cualquier inquietud. Los niños, ¿cómo manejar el caso con los niños, los colegios? ¿Qué hacer? Bueno, los dejamos en casa. Y luego la siguiente pregunta es sobre las mascarillas.
No, en ese caso, definitivamente los niños recomendamos que continúen asistiendo a sus jornadas escolares con total normalidad. Ahora, si se presenta un niño con sintomatología respiratoria, es importante que ese niño se quede en casa y sea evaluado por su pediatra y se le hagan las pruebas del lugar para determinar si tiene COVID o cualquier otro virus y por ende tomar las medidas del lugar. El comunicado... Tenemos una llamada, por favor. Su pregunta, por favor, buenas tardes. Adelante. Sí, adelante. Su pregunta, por favor, buenas tardes. Parece que se ha caído. Bueno, vamos a continuar. Justamente el comunicado de hoy de la Sociedad Dominicana de Infectología revela que muchos de los casos que están viendo en las consultas y en las emergencias tienen que ver con escolares y por tanto ellos sugieren lo que usted acaba de decir, que cuando se detecten esos casos se aíslen para que no se pase, pero ellos hacen énfasis en los escolares. No, y sobre todo, Pedro Ángel, porque es una población que tiene una incidencia de vacunación mucho más baja que la población de adultos, porque hay un llamado de vacunar a los niños ya sobre los 5 o 6 años de edad, y en ese sentido hemos tenido una buena experiencia, pero creo que todavía hay una gran brecha en la población infantil en República Dominicana en cuanto a lo que es vacunación, y definitivamente para continuar los esquemas de boosters o los esquemas de refuerzo de tercera y cuarta dosis. Bueno, qué interesante. A nivel internacional, para nivel de viaje, ¿hay que seguir tomando entonces prevenciones alguna? ¿Usted qué sugiere? Bueno, tenemos la ventaja de que el protocolo internacional, cuando viajamos a muchos de los países, también se exige tomarse una prueba, ya sea de antígenos o una prueba PCR, para garantizar de quienes se encuentran en un avión no tengan COVID-19. Se han tomado medidas muy especiales en todo el sector aeronáutico, o sea, se tienen filtros HEPA en los aviones, el uso de mascarilla en los aviones y otras medidas para garantizar de que el turismo sea seguro. Y en ese sentido, yo entiendo que tomando las medidas del lugar es muy seguro poder viajar. ¿Tenemos una pregunta en línea? Sí, saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Será que se cayó? ¿Están atendiendo los cartones aquí? Sí, pero están atendiendo los cartones. Bueno, don Luisín, ahorita tenemos a la presidenta de la Sociedad de Infectología, que creo que también... Están atendiendo los cartones, no hay problema. Y hay cartones. Sí, yo sé lo que quise decir. Los cartones dan enfermedades o transmiten, o sea, si usted deja un virus en un cartón, ¿puede ser transmisor de alguna enfermedad, el coronavirus o qué? No, bueno, realmente cuando el cartón o materiales de este tipo se humedecen, se puede favorecer a que se formen esporas o hongos y enfermedades también que pueden ser de transmisión de vías respiratorias y que en ocasiones su manejo es difícil porque no siempre se hace el diagnóstico, sobre todo cuando tenemos enfermedades como el síndrome del edificio enfermo, legionelas o otras que pueden ser transmitidas por hongos y que pueden cursar a través de la vía respiratoria. El COVID hemos visto y nuestra experiencia ha sido que en superficies el contacto es mínimo, que con un lavado de mano correcto y desinfectando podemos prevenir de esa manera también el COVID. Y hemos visto que la transmisión sobre todo es vía aérea y por contacto directo. Doctor, vamos a ver algunas preguntas que a mí me gusta hacerle a usted, que siempre me las responde. Doctor, ¿qué infecciones por tiña? Bueno, las tiñas son infecciones, como hablábamos ahora, producidas por hongos y que tienden a verse a nivel de la piel. Una de las más frecuentes es la tiña pedis, que se produce en el pie, que en muchas ocasiones se conoce como pie de atleta. Y para esto y para diagnosticarlas, el método ideal es que el dermatólogo primero las puede visualizar con su dermatoscopio, pero también se pueden hacer unas pruebas que se conocen como Scotch tape, que es un pequeño raspadito que se hace en la lesión, se toma ese tejido y se observa en un microscopio. Y si en el microscopio se ven que hay presencia de hifas o colonias de hongos, se hace el diagnóstico ya de tiña o el diagnóstico de un hongo en particular
y se puede verificar también de una forma más científica cuál sería el tratamiento ideal para esta lesión de la piel. Doctor, ¿qué es la aspergilosis? Bueno, como estábamos conversando ahora también. Miércoles, tampoco lo agarré ahora. No. Desde son- cartones hasta eso. No, como estábamos conversando ahora, son enfermedades de difícil diagnóstico y sobre todo vemos que tienen afecciones a nivel también pulmonar y que pueden ser también adquiridas por vía aérea y por microorganismos que son atípicos, por lo que pueden producir neumonías atípicas. Generalmente cuando vemos un proceso infeccioso a través de una radiografía de tórax de una neumonía, tendemos a pensar, mira, esto es una neumonía bacteriana y queremos dar antibióticos. Con el COVID hemos aprendido mucho sobre neumonías virales, pero las que son vinculadas a gérmenes atípicos, a veces por no poder hacer un diagnóstico oportuno, su resolución es mucho más lenta. Tenemos una llamada en línea, por favor. Buenas. ¿Aló? Sí, dígamelo. Le quiero pedir excusa. Aló. Sí, dígame a ver. Buenas tardes, señor Mejía. Oh, don Rafaelito, buenas tardes, ¿cómo está usted? Un placer saludarlo a usted y a los demás compañeros doctores que están ahí en su programa excelente de salud. Muy bien. Yo tengo tres vacunas ya, Luisín. Me debo poner la cuarta. Bueno, el doctor le va a contestar ahora. ¿Tiene alguna otra pregunta, Rafaelito? No, es eso, porque yo tengo 3 vacunas ya. A ver si me puedo poner la cuarta ya el presidente se la puso. Y yo voy a invitarlo también. Muy bien, muchas gracias, Rafael Martínez. Rafaelito, un gran amigo que está aquí llamando. Nos falta una llamada de Rafael Villalona Calero. Vamos a ver, ¿qué le contesta Rafaelito? No, definitivamente. Es importante saber cuándo fue su tercera dosis. Si fue en un periodo igual o superior a los 6 meses, pudiera ponderar colocarse una cuarta dosis, si así también su médico de cabecera se lo recomienda. Doctor, la osteoporosis, ¿qué es eso? Bueno, la osteoporosis es una condición en la cual los huesos pierden su flexibilidad y se tornan rígidos y se tornan porosos y por eso tienen mayor posibilidad de romperse. Entonces, el estudio ideal para saber si un paciente tiene osteopenia, que es el estadio previo a la osteoporosis, o si presenta osteoporosis, es la densitometría ósea. Con eso podemos medir cómo se encuentra esa masa mineral ósea y determinar si ese paciente va a requerir algún tratamiento vinculado a calcio, vitamina D, entre otros. Tenemos una llamada, por favor, su pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes. Yo quiero hacer una pregunta. Escuché a un cardiólogo decir que las medicinas para la presión terminadas en pril, por ejemplo, lisinopril, son las que ayudan a los pacientes que tienen diabetes. Mi pregunta es, ¿por qué los médicos primarios no hacen una campaña en favor de esos medicamentos? ¿De dónde usted nos llama? Desde Nueva York. Ah, de Nueva York, sí. ¿En qué área de Nueva York vive usted? Esta tiraera. Ah, muy bien. Vamos a ver, doctor. ¿Y su nombre? Al amigo de Nueva York, vamos a ver. Sí. Los inhibidores de la enzima de la angiotensina o de la ECA y entre otros tipos de medicamentos, como es el caso de los que menciona también, el enalapril, entre otros, definitivamente tienen un potente efecto antihipertensivo y se puede utilizar también en pacientes diabéticos, pero es importante no automedicarse y poder personalizar los tratamientos, ya que hay pacientes diabéticos que pueden cursar con nefropatía diabética o con daño a nivel de riñón. Entonces, en esto podemos pensar en otro tipo de medicamentos o pacientes que tengan ya otro tipo de complicaciones y depende mucho también la edad del paciente. Depende mucho, en adición a la edad del paciente, si presenta otras comorbilidades, si estamos ante una hipertensión en estadio 1 o una hipertensión en estadio 2, si este paciente ya ha presentado anteriormente, por ejemplo, isquemia a nivel de corazón o a nivel cerebrovascular, por lo que elegir el tratamiento adecuado para cada paciente no es sencillo. Por eso recomendamos de que sea guiado siempre por su cardiólogo. Bien. Doctor, un amigo televidente tiene un problema en la tercera, cuarta y quinta costilla, ¿verdad? Se ha venido ya, casi no puede ni caminar.
le duele mucho la espalda. Él tiene un médico que lo consulta en Miami. ¿Pero es en la costilla o en las vértebras? En las vértebras, perdón. Perfecto. Buenas tardes. Le explico ahora. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Sí. Adelante. No le diga nada. Diga doña. Ajá. Buenas tardes. Buenas. Luis, Sí. hace tiempo te conozco y en los programas... Doña, si usted baja el televisor, no va a oír ese feedback. Baja el televisor Los programas de... Tiene feedback. Ok, continúe. Parece que se ha caído. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. La doña que se le cayó, vuelve y llame, por favor. Adelante usted, señora. Buenas tardes, doctor. Doctor, una pregunta. Mi esposo le da un dolor en un testículo. Nosotros vamos al urólogo y el urólogo le hace su examen de la próstata. Le dice que todo está bien, pero él se siente un testículo como si estuviera mayugado. ¿Hay algún especialista donde pudiéramos ir que no sea solo el urólogo? Tremenda pregunta, señora. ¿De dónde usted llama? Desde San Pedro de Macorís. Tremenda pregunta. Bueno, Así es. Me gusta esa pregunta. es una muy buena pregunta y el urólogo, en adición al chequeo de la próstata, que lo puede hacer tanto por su tacto manual como por su PSA en sangre, como por pruebas sonográficas, de igual forma hay que verificar cómo está el escroto y los testículos. El escroto es literalmente ese tejido o esa bolsa que contiene a ambos testículos. Y la mejor forma de evaluarlo, en primer lugar, es a través del examen físico. El urólogo también es el especialista. Hay dentro de la urología una subespecialidad, que es la andrología, que es la subespecialidad de la urología vinculada al cuidado del hombre y los trastornos hormonales. Entonces, verificando con el examen físico en primer lugar, en segundo lugar, haciendo un Doppler escrotal, que es un estudio que con un transductor sonográficamente podemos ver, uno, si presenta una orquitis, que orquitis es inflamación del testículo. Dos, si presenta también, que lo vemos con cierta frecuencia, varicocele, que son estos conductos que de lo que se encargan, ¿verdad?, también de transportar el esperma, si se encuentran con cierta tortuosidad que favorezca que se produzcan inflamaciones, o inclusive hidrocele, que cuando se presenta líquido dentro del escroto, que puede ser producto ya sea de un trauma o de una inflamación, pero también de una enfermedad infecciosa, por lo que es prudente de que a su esposo le hagan un Doppler escrotal. En adición a eso, yo recomendaría que le hagan un cultivo del semen, porque pudiera haber también, y hay que verificar que no haya una infección, que a veces no es frecuente que le indiquen este tipo de estudios, por lo cual pasa desapercibido. Y de igual forma que le hagan un cultivo de orina y que nuevamente se vea con el urólogo con estos estudios. Bueno, qué interesante, y sobre todo que puede... debe seguir con el urólogo, pero haciéndole esos estudios. Definitivamente, que se haga su Doppler escrotal, su cultivo de semen, cultivo de orina, y que se vea con su urólogo nuevamente. La siguiente llamada. Saludos. Efectivamente, que se haga su doble de escrotal, su cultivo de semen, cultivo de orina, y que se vea con su urólogo nuevamente. La siguiente llamada. Dígame. ¿Aló? Sí, Buenas tardes. sí, buenas tardes. Luisín y todo lo que le acompaña. Sí, yo tenía, me acompaña el orgullo de oír ese programa, sobre todo el de la cultura, en el área musical, en el área de la literatura,
porque los dominicanos no estamos leyendo, esta juventud no lee, no le gusta música buena, sino transculturación. Entonces, usted, Luis y compañía, están culturalizando este país, porque este es un desastre. Pero voy a aprovechar ahora de una pregunta que voy a hacer en el área de medicina, que me sorprende ahora que también tienen el área de medicina. Y es que la mano, en la parte, en la palma de la mano, estoy recibiendo como una picazón. Me pica y entonces me pongo crema, pero nada vale. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. ¿De dónde nos llama, señora? Gracias. ¿De dónde nos llama? ¿Y cuál es su edad, por favor? No. De Arroyo Hondo. De Arroyo Hondo. Arroyo Hondo. ¿Mi edad? Sí, de Arroyo Hondo. ¿Y su edad? Se cayó la llamada. Bueno, pero quiero agradecerle el piropo y la alegría de que usted nos depara y ve el programa de lunes a viernes. Y esa es la verdad, y cada vez vamos a ser mejores. Aquí usted va a ver de todo. Y lo hacemos por gusto, con gracia, con un poco de todo. Doctor, espérese, porque yo quiero completar esa pregunta. ¿Por qué usted le preguntó la edad? Bueno, porque la causa de ese picor o escozor o el nombre que se utiliza para esto en términos médicos es prurito. ¿Cómo? Es prurito. Prurito. Prurito, que significa escozor, picor, ¿verdad? Sí, dígame a ver, para que le haga las dos. Sí, dígame. Quiero hablar con el doctor. Aquí lo tiene de frente. ¿Cómo? Ahí está de frente a usted, dígale. Oh, doctor. Yo soy una señora que tengo 72 años y yo tengo... ¿No está alguien está hablando con él? Sí, él está aquí. Sí, estoy aquí escuchándola. Entonces, tengo 72 años y soy diabética y tengo la lengua rajada. A ver qué usted me dice hacia eso. No me molesta para nada, para comer ni para nada. Yo quiero que usted me diga algo sobre eso. Ah, bien, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, la primera pregunta que nos hicieron sobre el picor o el escozor, como le explicaba don Luisín, que el término es prurito, puede ser debido a múltiples causas. Causas tan sencillas como hasta resequedad, falta de una buena hidratación, problemas vinculados a la circulación, por eso preguntaba también la edad. En los casos de los pacientes diabéticos también vemos no solamente prurito o picazón, sino inclusive pérdida de sensibilidad o sensación de calambre que la produce la misma diabetes por la neuropatía, por daño nervioso. O sea que, y también se puede producir hasta por temas vinculados a dermatitis alérgicas. O sea que habría que estudiar su caso para saber cuál es la causa que le está produciendo estos síntomas. En el caso de la señora... Perdón, y antes de decir, no diga que el que le pica la mano es que le va a entrar dinero. Un dinerito. Bueno, yo la verdad que nunca he leído eso en un texto médico, pero bueno, vamos a hacer la prueba. Si a la señora le entra un dinerito, que nos llame el próximo martes y nos comunique. Eso era en Baní, en Ciudad Nueva, decían eso. Es que a mí no me pica la mano. Yo iba arrancándome el día entero, a ver. Voy a jugar la loto mañana a ver si me entra. Miren, y también se ve a veces en pacientes que tienen hiperuricemia o gota o ácido úrico elevado, que vemos también que se forman ampollas en los dedos, a veces tienen picor y dolor articular. O sea que hay múltiples potenciales causas, hay que individualizar el caso y hay que verlo. ¿Y qué especialista ve eso? Bueno, depende de la causa. Yo recomendaría que lo vea inicialmente un médico internista o un médico familiar, que le hagan una buena evaluación física, se le indiquen análisis y posterior, ya con esos resultados, se pueda guiar o se le dé tratamiento o ya se guía a otra especialidad. Usted es pro internista, porque eso sí es la piel, supongo que es un dermatólogo, ¿no?
No necesariamente, porque no tiene que ser una causa local, puede ser de origen sistémico. Entonces, por eso nos vamos primero con generalistas, ya sean médicos familiares e internistas, y en caso de que tengamos que vernos con un dermatólogo, procedemos con el referimiento. Guardamos la de la diabetes para hacer esta que hacen aquí. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Por favor, yo quería saber, para la cuarta dosis, ¿qué centro de vacunación hay? Porque no he visto ya últimamente que están vacunando. Esa es una excelente pregunta y yo le sugiero que pueda entrar a las redes sociales o en Google o en cualquier buscador a Vacúnate RD. En Vacúnate RD le publican los centros que están abiertos semana tras semana y usted puede ubicar el que se encuentre más cercano a usted. Es la fuente más fidedigna de ubicar un centro de vacunación cercano a usted. Y la señora de la diabetes que preguntó que tiene la lengua rajada. Bueno, con respecto a la señora de 72 años diabética, que tiene, según ella describe, ¿verdad?, una lesión a nivel de lengua, habría que ver si fue traumática, que es una de las más frecuentes. A veces la gente se muerde la lengua y se puede producir una lesión. Hay en otros casos que las personas presentan lengua saburral, esa lengua que vemos que es como blanquecina, y que también en el caso de los diabéticos son más propensos a desarrollar infecciones por hongos, como la moniliasis oral, que también puede producir esa lengua, como dicen, rajada, que es una lengua geográfica. Me gustaría que el señor director ponga una lengua geográfica en pantalla para que ustedes puedan ver a lo que me refiero. Entonces, ¿qué es eso, entonces doctor puede Camarazo? ser de causas Lengua geográfica. puede ser de causas diversas. Porque en los barrios hay lenguas históricas, pero yo no había oído la geográfica. No, ¿Usted había pues, oído eso, yo hermano? creo que el señor director nos va a ilustrar ahora con una imagen, siempre y porque cuando hay también se lenguas encuentre. históricas, Lo más cerca que yo escuché de geográfica es geografía cuando daba en la escuela, pero lengua geográfica nunca. Sí, la verdad que Curioso el la nombre. pueden apreciar ahí, en ¿Eso pantalla. que está ahí? Sí, o puede ver que tiene Bueno, porque tiene un mapa de sí. diversas Exacto. grietas. La lengua El mapa mundi. es un órgano impresionante porque está repleto de lo que son las papilas gustativas. Y se presentan distintos tipos de papilas gustativas y son las que permiten que se perciban los sabores, ese sabor ácido, los sabores amargos, dulces y salados. Bueno, doctor, ya quiten eso de ahí porque esa lengua, y sufre el que tiene la lengua geográfica. Bueno, depende de su grado. ¿Tiene buen paladar? En algunas ocasiones puede verse afectado un poco lo que es su paladar. Y tiene buen... sí. Eso parece una libra de carne de res. El 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión. Decía un médico hoy que el dominicano tiene un gran porcentaje de esto. Este es el día de esto, ¿verdad? Tenemos una cápsula que nos va a orientar sobre esto, pero ¿alguna indicación de esto referente al Día Mundial de la Hipertensión? Bueno, yo creo que es fundamental, en primer lugar, describir qué es la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial y de la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Y se mide en dos valores. Una presión arterial sistólica que nos habla del bombeo de la sangre del corazón y una diastólica de esa fase de llenado del corazón. La presión arterial normal oscila entre lo que es 90-60 y 120-80. Ya a partir de ahí, cuando vemos cifras de tensión arterial elevada, lo ideal es que su internista o su cardiólogo, en caso de ser necesario, haga un monitoreo de presión arterial para saber si su presión arterial está normal o usted es un paciente prehipertenso o un paciente hipertenso. La hipertensión es fundamental diagnosticarla a tiempo, porque en primer lugar se conoce como el enemigo silencioso. En muchas ocasiones no da síntomas y los pacientes hipertensos que no son diagnosticados, y esto sucede en más de un 40% de los casos, tienen mayor tendencia a desarrollar cardiopatía isquémica o infartos agudos al miocardio, pero también accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones. Hay causas que elevan la presión arterial, como el consumo excesivo de alcohol o el consumo excesivo de sal, también el sobrepeso, una vida sedentaria, el estrés, pero también hay
condiciones genéticas. Las personas de raza negra tienden a tener presión arterial un poquito más alta que los caucásicos. Por eso es tan importante que en su evaluación médica, en su chequeo preventivo, se mida su presión arterial para poder prevenir estas condiciones. Bueno, vamos a ver la cápsula y luego vamos a regresar ya con nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Esto es Martes de Salud, es el poder de la tarde. Gracias por ustedes llamar y consultar para mejor conocimiento de todos. Vamos a ver. El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, fecha para reafirmar la importancia del control periódico de la presión arterial y la promoción de hábitos de vida que ayuden a prevenir y lograr el control de la enfermedad. Una efeméride que desde el 2013 ha mantenido vivo el mismo lema: conozcan su cifra de presión arterial. La intención de esto es que muy pocas personas saben a ciencia cierta cuál es la tensión en estado normal. Obviamente existe una cifra estándar que es la famosa 120-80, pero cada individuo es único. Hay personas que por naturaleza son hipotensos y su tensión arterial es de 110-70. El problema real con la hipertensión es que se trata de un enemigo silencioso, que solo cuando las personas ya tienen la tensión elevada es cuando se notan los síntomas, como el calor corporal, orejas rojas, dolor de cabeza e incluso hay quienes sufren de vértigo a pesar de que sea un síntoma más común cuando la tensión va a la baja. La hipertensión arterial es una enfermedad en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión mayor a la normal de manera persistente. La tensión o presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Cuanto más alta es la presión en las arterias, más esfuerzo debe realizar el corazón para bombearla, lo que puede dañarlo severamente. La hipertensión arterial es una enfermedad en sí, pero también es el principal factor de riesgo para padecer otras enfermedades cardiovasculares. Una presión arterial elevada puede afectar a otros órganos, además del corazón, como por ejemplo el cerebro o los riñones.